Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dayana Martínez y junto a mis compañeras Erika Barragán y Alexa Dávila, en esta oportunidad nos disponemos a exponerles acerca de la escritura electrónica. Está entendida como una comunicación mediatizada por un ordenador, en donde también mencionaremos ciertas consecuencias que tiene en el campo de la educación lingüística la migración de las prácticas de la escritura analógica, es decir, impresas o producidas a lápiz y papel, a la escritura electrónica o una escritura con ordenador e internet. Del mismo modo, describiremos los principales rasgos psicolingüísticos de la escritura electrónica en comparación con la redacción impresa, en los planos pragmáticos, discursivos, léxico-gramatical y en lo relativo con el procesamiento cognitivo. También destacamos algunas de las implicaciones pedagógicas para la educación lingüística que supone la expansión de este tipo de prácticas. Ahora bien, la paulatina migración de la escritura impresa o analógica a la electrónica que se está produciendo desde hace varios años es un proceso en curso que depende estrechamente del desarrollo tecnológico. Precisamente porque se trata de un proceso inconcluso y dinámico, se deben considerar los siguientes aspectos. Inicialmente, la interacción humano-máquina. Aunque la tecnología y análisis de síntesis de voz hayan comercializado varios programas para hablar con los ordenadores, lo cierto es que el código escrito sigue siendo el más usado para interactuar. Otro factor es el proceso de la migración. En este se debe tener en cuenta que se necesita un margen razonable de tiempo para desarrollar e implementar en una comunidad las posibilidades expresivas que ofrece una tecnología. Los primeros impresores del siglo XV trataban de hacer libros idénticos a los finos manuscritos medievales con el fin de que unos lectores reticentes al cambio tecnológico aceptaran este nuevo objeto. Probablemente hoy estamos viviendo algo muy parecido con la escritura electrónica. La fulgurante aceptación popular de los procesadores de texto y otros programas de escritura se entienden como una de las ventajas que aportan al usuario y por la ausencia del cambio conceptual. En estos programas, la pantalla simula ser una hoja de papel con una estructura prototípica de un texto impreso y la máquina realiza automáticamente las tareas más mecánicas y pesadas. Otro factor es la competencia multimodal. La comunicación mediada por un ordenador favorece la integración de varios sistemas de representación del conocimiento, es decir, habla, escritura, imagen estática, movimiento, infografía, reproducción visual, audio, entre otros. Este es el único formato de una manera de discurso que adquiere una condición multimedia y la competencia para procesarlo se convierte en multimodal. Así, una web o un correo electrónico se componen de escritura, imagen, audio, entre otros, como sus vínculos y documentos insertados. El autor o lector debe poseer destrezas y los conocimientos para procesar estos lenguajes integrados. Bien, siguiendo con la temática, vamos a dar una mirada hacia una caracterización psicosociolingüística. Y allí pues nos vamos a centrar en la descripción de la escritura electrónica bajo tres planos: el pragmático, el discursivo y el léxico-gramatical, a partir de Daniel Cassany. Dentro de los aspectos pragmáticos, nosotros vamos a evidenciar un cambio que ha provocado la comunicación mediatizada por ordenador, conocida por sus siglas CMO, que es sin duda la aparición de nuevos géneros discursivos, como lo son el chat, el correo, con formas lingüísticas muy particulares, pero que seguramente los rasgos más relevantes y globales se encuentran en los contextos comunicativos de este mismo plano pragmático. La CMO modifica sustancialmente las prácticas sociales de comunicación en cuanto a interlocutores, roles o inclusive propósitos. De igual forma, se desprende lo que son las comunidades virtuales. Y allí vamos a encontrar que Internet favorece el desarrollo de agrupaciones o comunidades diferentes a las que nosotros conocemos hasta ahora, sean estas lingüístico-culturales o de habla, que se vincula por el idioma o la cultura, o político-administrativas, que se rigen por fronteras. Ya con el paso del tiempo, la interacción entre el grupo genera nuevas manifestaciones lingüístico-culturales que solo se reconocen entre sus miembros y se convierten en señas de identidad. Personas de cualquier parte del planeta que difícilmente se habrían conocido de otro modo conforman una comunidad discursiva emergente, y esta pasa a absorber parte importante de la actividad comunicativa de cada uno de sus miembros e indirectamente afecta la configuración de sus respectivas comunidades. De igual forma, se encuentra lo que son la identidad,
roles y pluriculturalidad. Y algunas características de la CMO en cuanto a privacidad, ubicuidad o supuesto acceso universal generan distintos fenómenos relacionados con identidad, con roles, con la cultura de los interlocutores. Primero, se tiene que cada usuario construye, bien sea conscientemente o no, una identidad electrónica, un yo virtual o una cara determinada para presentarse en la red. Todavía más que en la vida real, en la red somos lo que decimos, somos el apodo, somos el perfil descriptivo que nosotros elegimos para participar en un chat. Somos la persona que se esconde detrás del saludo, detrás de la despedida o de un correo electrónico. Y son precisamente estas posibilidades las que permiten que los usuarios elaboren identidades a la carta según sus intereses. En segunda instancia, el carácter mundial y abierto de una red de 500 millones de internautas de diferentes razas, ideologías, culturas y religiones añade diversidad e imprevisibilidad a esta situación. Tercero, la corta historia que tiene la red y buena parte de su creciente número de usuarios impide que existan rutinas y roles suficientemente enraizados para guiar la comunicación como ocurre en los encuentros cara a cara. Si bien existen las conocidas cibermaneras o las normas sociales de comportamiento comunicativo en la red, estas están muy lejos de estar conocidas y utilizadas por los internautas, de modo que no es raro violarlas al abandonar chats o webs, cerrando bien sea el ordenador sin salir. Tratar al interlocutor desconocido como si fuera parte de nuestra cultura o esperar respuesta a cualquier correo como si fuera una pregunta formulada cara a cara. Pasando a lo que son los aspectos discursivos, se tiene que, como en cualquier otro ámbito del lenguaje, los discursos electrónicos no son homogéneos y se distribuyen en un conjunto de géneros sincrónicos y asincrónicos, con rasgos lingüísticos muy particulares. Entre estos últimos se destaca el desvanecimiento de las tradicionales diferencias entre los registros orales y los escritos. Algunos géneros electrónicos se sitúan en el habla y la prosa, de lo que se desprende también lo que es la hipertextualidad. Y es donde encontramos que la escritura analógica ya libera en parte al lector de la obligación que tienen oyentes y oradores en el habla de ceñirse al tiempo del hilo discursivo, la denominada linealidad del lenguaje. Entonces, lectores y autores pueden saltar adelante y atrás al procesar la prosa, releer y reescribir sus textos, entre otros. También se puede decir que las únicas experiencias reales de hipertextualidad analógica son anecdóticas y se encuentran en la literatura. Un ejemplo de ello es En Rayuela de Julio Cortázar, novelas interactivas para adolescentes. De igual forma, se encuentra lo que es la intertextualidad explícita, donde los textos impresos y los textos electrónicos presentan importantes diferencias respecto a las citas y a las referencias bibliográficas tradicionales. Primero, en los discursos analógicos, las citas tienen carácter retroactivo, porque permiten solo a documentos elaborados en el pasado. Los enlaces electrónicos son proactivos, que se refieren a sitios del presente o del futuro, puesto que los documentos se van actualizando día a día. Aspectos léxico-gramaticales de la escritura electrónica. Las particularidades de este tipo de escritura son más evidentes en los planos léxico y ortotipográficos que en el sintáctico. El caudal neológico incorporado es impresionante. Términos como Windows, minimizar o resetear en algún dialecto tecnológico son palabras que se utilizan para referirse a la práctica escritora. De hecho, cada género electrónico dispone de su propio campo terminológico. Por ejemplo, si nos encontramos en una página web, podemos ver palabras como icono, marco, enlace, página de superficie, entre otras. En el plano ortotipográfico, a causa de algunas características sociotécnicas de género como la rapidez o la espontaneidad, no es extraña la eliminación de convenciones escritas, como las tildes, la estructura del párrafo o también algunos signos de puntuación.
La simplificación gráfica de algunas formas también se pueden evidenciar dentro de este tipo de escritura. Algunos géneros como el chat y los juegos virtuales presentan algunos rasgos de frases inacabadas, falta de cohesión gramatical o silexis. Bueno, vamos a hablar también un poco de ese procesamiento que ha tenido la escritura electrónica. Nos referimos sobre todo a esa convención cognitiva que ha tenido las tareas mentales, el proceso de pensamiento del escritor electrónico. Sobre todo también a esa inducción de la tecnología escrita, qué impacto ha tenido en la sociedad, cuál es su impacto cognitivo que se puede visualizar dentro de este tipo de escritura. Como se mencionaba anteriormente, se puede ver un cambio en la escritura de las personas, tal vez por escribir rápidamente. El procesamiento estratégico son las características sociotécnicas que cada uno de los géneros electrónicos impone esos cambios relevantes en el procesamiento verbal del autor. A modo de ejemplo, nos centramos en la elaboración de los sitios web y de los discursos hipertextuales. Vamos a ver un poco más de esa elaboración del discurso hipertextual a través de la atomización del discurso en unas unidades un poco más pequeñas. Se debe reconocer que la escritura electrónica rompe esa estructura normal que utiliza el texto físico. Cada una de estas unidades debe ser monotemática, significativa y autónoma para que el escritor pueda concebir el mensaje como en un conjunto de pequeñas unidades ensambladas, por decirlo así, un rompecabezas. La organización hipertextual y el hipertexto y la diversidad de la lectura exige que el autor realice un cálculo anticipado de las necesidades que tiene el lector, los conocimientos previos que él tiene, poder facilitar el acceso directo a estas unidades textuales, facilitar la concepción de los objetivos perseguidos por el lector, la información que él quiere obtener. Por otra parte, tenemos la inserción de la red. Hay que elaborar una estructura hipertextual. El autor debe vincular su producción con el conjunto de discursos que ya se encuentran dentro de la red, puesto que los lectores navegan por ella buscando de un texto a otro a través de los vínculos, utilizando buscadores para encontrar esa información que necesitan. Resulta fundamental insertar el discurso nuevo en el entramado adecuado del texto con el fin de conseguir esos lectores. Charlin, 1999. Este hecho confiere a la educación especial un carácter un poco más cognitivo, que tiene una consecuencia en la representación mental de la lectoescritura. En primer lugar, se diluye todavía más la idea primitiva de que el significado de la comunicación del mensaje se aloja en un papel. En esta nueva época digital podemos ver que podemos encontrar el mensaje a través de diferentes redes sociales, páginas web o blogs. Muy bien, algunas de las implicaciones pedagógicas que supone la irrupción de esta escritura electrónica para el aprendizaje de la lengua y de la alfabetización, pues se tienen ciertos aspectos a tocar, como el objetivo o instrumento de aprendizaje, pues ya resulta obvio que pues esta comunicación mediada por un ordenador y esta escritura electrónica deben formar parte tanto de los currículos como de los recursos didácticos de enseñanza. Los géneros electrónicos deben entrar en los programas de lengua y así facilitar notablemente el aprendizaje de cualquier contenido. Ahora bien, hablando del contexto comunicativo, ante esta limitación de situaciones auténticas de escritura analógica, como de comunicaciones mediadas por un ordenador, pues se abre un amplio abanico de posibilidades sin moverse del aula, como foros, chats específicos, investigaciones, entre otros. Ahora bien, hablando de programas de aprendizaje de la composición, resulta imposible valorar aquí la gran cantidad y diversidad de programas informáticos que asisten al escritor. Como lo son, pues cuentan con distintos objetivos como de aprendizaje o de corrección, ya sea de ámbitos, procesos cognitivos, estilo, ortografía y en definitiva, pues enseñar a escribir hoy
de ninguna manera puede ser igual a como se hace ya años atrás, cuando no existía esta comunicación mediada por un ordenador. La irrupción de la escritura electrónica ha modificado tanto las prácticas sociales de comunicación como su forma de enseñanza y de aprendizaje.